Con todo gusto estamos en esta audición Canelones Decide, porque estamos totalmente convencidos y mucho más en estos días. Bueno, ya hablaremos con el Tati, que estuvimos recorriendo comités de base, que estuvimos conversando con los compañeros. Tenemos una fórmula muy, muy buena, tenemos un programa discutido en todo el país, pero sustantivamente creo que hay un espíritu en los frente amplistas, lo pude apreciar este domingo 25 y ayer que estuvimos en la reunión en Casa Familia. Estamos con ganas de volver en octubre y estoy seguro que los canarios vamos a estar a la altura. Hoy tenemos dos muy queridos invitados, presencialmente el Tati Sabini, senador de la República, anteriormente diputado por Canelones, que además lo conocemos desde muy jóvenes. No quiero preguntarle a qué edad tenía cuando fue el responsable de la Comuna Canaria Joven. 23, Marcos. 23 años, Hace 23 años. Bueno, en aquel momento fue una patriada interesantísima la de ir generando espacios, ideas y compromisos, y Tati fue el responsable de la Comuna Canaria Joven con Miguel Escagliola, y para mí sigo teniendo ese afecto que nos generamos desde el primer día. Y por otro lado, por teléfono va a estar el senador José Carlos Maía, también pedrense, que no podía estar presente, pero que quiere hacernos un pequeño mensaje. La idea de hoy es, primero, analizar cuál es la situación actual de la educación dentro del tiempo que lo permite el programa, que no es mucho, y luego analizar lo que van a hacer y son las propuestas del Frente en materia de educación. Es un tema capital, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de ir analizando acá la semana pasada pequeña infancia, hoy educación, en fin, en un tema capital. Veamos. Entonces, si les parece, antes de darle la palabra al Tati, lo escuchamos a José Carlos. Buenas tardes, José Carlos. Un gustazo, senador, diputado pedrense y con un profesor, al igual que el Tati, ambos profesores de historia, como nuestro candidato a presidente, como Yamandú. Hay una escuela ahí, Sí. Y que ha hecho en el Parlamento un gran trabajo de hace... creo que más de 25 años, José Carlos, ¿no? Sí, bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Disculpen la distracción de no haber podido ir, porque yo tenía como que era jueves y era hoy martes. Fue un error mío. No, pero yo también no chequeé, así que está. Viste, con los tiempos de campaña, te volvés medio loco. A ver, yo te la voy a pasar, me voy a dar dique también un instante. Bueno, yo supe ser también el diputado más joven del Parlamento cuando empecé. Mirá. Allá en un lejano 1995. Y nada, y vi, por supuesto, primero celebré ese primer gran gobierno heroico de Canelones, que tú condujiste, Marcos, en un contexto de adversidad que hoy parece que se pierde la perspectiva, pero era una caja vacía en plata y un departamento devastado, y han sido ustedes los que han pasado por la gestión quienes han logrado hoy un departamento con una perspectiva que era inimaginable cuando asumió el Frente Amplio. En esos términos, hoy tenemos un Frente Amplio muy bien parado en el departamento de Canelones. Como muy bien decías vos, Marcos, una fórmula muy potente, la mejor fórmula de todas las que se presentan en el país, porque complementa las características de una persona y otra. Nosotros estamos convencidos que si Canelones toma el papel que tiene que tomar, vamos a ganar, y vamos a ganar con mayoría parlamentaria, ojalá en primera vuelta. Y dentro de eso es buena cosa poner sobre la mesa los temas de educación, como bien lo haces vos, Marcos. Simplemente, y a modo de título dejo, porque el Tati Sebastián Sabini, nos representa a nosotros en el Senado, en la Comisión de Educación, tiene formación específica y sigue con mucha inteligencia y capacidad todos los temas de educación. Yo simplemente quiero dejar un título, y es el siguiente:
el candidato del Partido Nacional, Delgado, ha propuesto unos $6.000 como estímulo para aquellos estudiantes que tienen rezago educativo, y nosotros creemos que es una propuesta muy mala, que piensa en una concepción economicista, que reduce la educación a una zanahoria económica al final, y creo que el programa del Frente, ya lo explicará muy bien Tati, tiene otras opciones. En primer lugar, las becas educativas, que las recortó el gobierno de Delgado como una herramienta muy importante para estudiar y hacerlo muy bien. En segundo lugar, los acompañamientos educativos, que tienen que seguir las trayectorias educativas de los jóvenes. No se trata de decir te pongo plata al final y así llega como puedas. Y en tercer lugar, el apoyo multidisciplinar con psicólogos, con asistentes sociales, que ya existen estas cosas, pero hay que profundizar mucho en esta materia, porque estamos en una sociedad en que cada vez tenemos la cabeza más rota, en que cada vez tenemos más estudiantes, por suerte, con apoyo profesional, con medicación, cuando es con apoyo profesional, por suerte lo digo, con apoyo psiquiátrico, pero tenemos una generación empastillada, jóvenes y grandes, y eso es un fenómeno que no es nuevo, pero que nos interpela desde tantos puntos de vista, que lleva a que ese tipo de propuestas que se han formulado simplonas, bueno, lo único que hacen es no poner el eje en los verdaderos problemas y soluciones. Yo no les quiero robar tiempo, me es encantado estar ahí compartiendo el espacio con Marcos y con Tati. Compartimos el Juventud de las Piedras en lo deportivo, y hasta ahí nomás, no sigo el relato. Hasta ahí nomás. Pero bueno, te agradezco, Marcos, la invitación, la oportunidad, y disculpen que colé unos títulos, pero no puedo con la condición de tener la educación como norte en mi vida. Es un buen pie, José Carlos, para lo que conversemos ahora con Tati. Te agradezco muchísimo. Sé que hubo un error mío, que te mandé la fecha correcta, pero con el día cambiado, y bueno, eso hizo que no tuviéramos una coordinación adecuada, pero de cualquier manera te agradezco mucho que has estado presente en esto que queremos comprometer los canarios, y desde los canarios hacia los temas nacionales, para que, como vos bien decís, tengamos la mayoría parlamentaria. Ojalá podamos ganar en primera vuelta. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Un abrazo grande a los dos y a toda la vida. Gracias, José. Y también decir que con José Carlos no solo compartimos el Parlamento, sino dar clase en el Liceo Manuel Rosell. En el Manuel Rosell. Totalmente. Que ha sido también una etapa hermosa, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Los dos profesores de historia, los dos senadores, los dos de las piedras. Sí. Qué maravilla. Y gracias, José Carlos, bueno, por tus palabras, que sabes que es recíproco. Más que merecida. Fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, seguimos ahora conversando con Tati. En la presentación decíamos que Tati, antes que nada, es un militante comprometido desde muy joven con cambiar y mejorar las condiciones. Trabajó con nosotros los primeros 5 años en Canelones, en una cuestión muy fermental, muy innovadora, con mucha gente joven participando, aquellos encuentros a orilla de Santa Lucía, ¿verdad? Hacé lo tuyo. Hacé lo tuyo, porque era un poco la contracara de esa cuestión tan individualista de cada cual por su lado. Bueno, congregaba sin recursos, con escarbadientes, pero Tati y Miguel se las ingeniaban como para que vinieran jóvenes de todo el departamento, y realmente jornadas muy fermentales. Y luego ha tenido una muy buena actuación en la Cámara de Diputados, primero como representante de Canelones. Lo digo porque en aquel momento, cuando era intendente, en el segundo periodo, el Tati estaba arriba de todos los temas, era siempre un muy buen colaborador de otro rol, pero informando, trabajando y en cercanía con los vecinos, que creo que esa es una característica esencial de Tati. Y en el Senado tomando temas tan importantes, entre otros, como la educación. Así que, Tati, lo primero, como hablábamos poco antes de empezar,
En estos días que hemos estado todos nosotros, nos hemos cruzado en los comités de base, hay una preocupación muy grande con la situación de la educación, Sí. con la situación de los docentes, de los estudiantes, del contexto social. ¿Podemos resumir o de alguna manera hacer una especie de expresión de lo que es hoy la realidad de la enseñanza, sobre todo después de estos 5 años de gobierno herrerista? Bueno, Marcos, sí, primero gracias por la invitación. Sabes que tengo una profunda admiración por toda tu trayectoria política y además para mí esos años en la Comuna Joven fueron tremendamente formativos. Además de fermentales, fueron muy formativos y cada vez que puedo lo digo porque aprendí realmente muchísimo de cómo hacer política, y bueno, intentamos aplicarlo en la medida de lo posible. A ver, yo creo que son 5 años de gobierno realista, ¿no? Y eso parece obvio, pero hay que decirlo. Es decir, tuvimos 5 años en donde durante prácticamente 40 meses se recortó el presupuesto educativo, se recortaron salarios, se recortaron recursos, se desatendió la situación edilicia. Si uno mira la evolución de las obras, el número de horas, el número de estudiantes por grupo, el número de becas, y ese discurso, que al primero que se lo escuché decir fue al padre de la calle, a la calle Padre, a la calle Herrera, de que bueno, los recursos no importaban, ¿no? Que en realidad estábamos metiendo más plata y estábamos tirando la plata en los chiquilines. Bueno, cayó por su propio peso. Es decir, en estos años que se dio un cambio de la ley a través de un mecanismo de urgente consideración, que se persiguió a los docentes, porque este gobierno hizo denuncias contra los exconsejeros, contra exinspectores, contra docentes, denuncias penales, ¿sí? Creó una comisión investigadora, porque parece que nos olvidamos, ¿no?, de las cosas que pasaron. Y en ese contexto de enfrentamiento en donde los profesores eran el enemigo, se hizo la transformación educativa, ¿sí? Y los resultados están a la vista. Son terribles. Es decir, aumentaron las brechas de aprendizaje entre los pobres y los ricos. Es decir, los pobres aprenden menos y los ricos aprenden más. Aumentó la desvinculación. Aumentó la inasistencia, ¿sí? La inasistencia es un problema enorme que no teníamos, que hoy tenemos. Y prácticamente no se hicieron obras nuevas. Es decir, todas las obras que ha inaugurado este gobierno, en su enorme mayoría, estamos hablando más de 150 obras que dejó el gobierno del Frente Amplio, entre polideportivos, escuelas técnicas, jardines, CAIF, liceos, UTUS, todo eso quedó en construcción, ¿sí? Donde además vivimos episodios bastante grotescos, ¿no? Como que no se invitaban a las autoridades, o no se invitaban a los intendentes, a los alcaldes, ¿no? Todo esto lo vivimos, una cuestión bastante cínica. Y en ese contexto, bueno, es que estamos hoy discutiendo qué vamos a hacer, ¿no? Yo decía, te mencionaba fuera del aire, la pandemia pegó fuerte en los chiquilines, pegó fuerte en los docentes. En ese contexto, las autoridades, en lugar de apoyar con equipos multidisciplinarios, devolvieron recursos, ¿sí? Y recuerdo que yo conversaba con algunos alcaldes que me decían, bueno, pero vienen las escuelas y nos piden que le cortemos el pasto. Y digo, pero este año devolvieron 1.000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, resulta que por un lado al gobierno departamental le recortaban fondos, ¿sí?, a nivel nacional, y la propia administración le pedía que el gobierno municipal y departamental se hiciera cargo de cosas que son competencia del Codicen de la ANEP, ¿sí? Entonces, ese contexto creo que es jodido. El otro día conversado, decías, bueno, en el comité, con una profe que da clase en el barrio Obelisco, donde teníamos un comedor y tenemos un centro educativo, ¿no? Esas cosas simbólicas que generamos, claro. ¿no? En un banco que había sido fundido por la crisis y abrimos una UTU, ¿no? Y uno recorre Canelones y estas fueron las obras que fuimos dejando. El polideportivo de Progreso, los centros educativos asociados, los CAIF, los jardines. Hicimos muchísimo y hay muchas cosas por las cuales estar orgullosos. Y esta profe me decía, mirá, Sebastián, el tema es que hay una desmotivación muy grande, ¿sí? Entonces, parte del desafío que tenemos es volver a enamorar, ¿no? Volver a enamorar en que la educación es una herramienta para transformar el presente, para transformar el futuro y para generar comunidad.
porque parte del problema que tenemos es que este gobierno recortó horas de docencia indirecta cuando los organismos internacionales nos decían que la docencia indirecta es fundamental para una educación de calidad, ¿sí? Y aumentaron las brechas de inversión entre el nivel público y el nivel privado. Entonces, vivimos en una sociedad que cuestiona permanentemente la inversión en educación, pero la pública, porque la inversión en educación privada nadie se la cuestiona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un estudiante que tiene dificultades de alimentación, como el 40% de los adolescentes de la periferia de Montevideo, ¿sí? Esto es lo que dicen los estudios de la Universidad de la República, ¿no? Tomaron 3 barrios de Montevideo y esto saltó, ¿no? Cuando esto lo denunciamos, no, estamos mintiendo. Cuando tenemos problemas de violencia, ¿sí? ¿Qué nos dicen los informes de INED, los informes de Aristas? Que los estudiantes se sienten más inseguros en los centros educativos que hace 5 años atrás. Se sienten más inseguros en ir al centro educativo y se sienten más inseguros adentro del centro educativo. Y todos sabemos que en un centro educativo inseguro los estudiantes aprenden menos. Entonces, parte de los esfuerzos, además de recuperar, y esto lo plantea el programa del Frente Amplio, además de recuperar los niveles de inversión, ¿sí? Que recién ahora estaríamos volviendo a los niveles de inversión del año 19, es decir, pasaron 5 años y recién estamos en el punto, que supuestamente era muy malo, del 19, ¿no? Y eso nos va a permitir recuperar los niveles salariales. Pero lo que tenemos que encarar es, bueno, ¿cómo generamos primero un proceso en donde tengamos un plan nacional de educación que tenga bases amplias de acuerdo? Porque la educación no era de Robert Silva ni es de la calle Pou. La educación es de todos los uruguayos y las uruguayas y es un acuerdo, digamos, un pacto social común, ¿no? Que son los valores comunes que tenemos los uruguayos y las uruguayas. Y por eso es tan importante volver a aquello que en su momento planteó Pepe, de un acuerdo educativo, ¿sí? Y nosotros decimos, el que es mano es el gobierno, ¿sí? Yamandú ya lo ha dicho. Yamandú quiere plantear un acuerdo educativo, algunos no están de acuerdo. Nosotros decimos, a ver, de los acuerdos educativos surgieron grandes cosas. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica. Claro. Algo donde estoy seguro que cualquiera de nosotros va a decir, estoy de acuerdo con que en el interior tengamos formación universitaria, para que los chiquilines no se tengan que venir a Montevideo, capaz que de acá de Montevideo vamos a estudiar a Rivera, vamos a estudiar a Tacuarembó, vamos a estudiar a Durazno, o a Melo, ¿no? Donde hay un centro universitario de la UTEC. Y eso fue fruto de un acuerdo educativo, de un acuerdo interpartidario, pero no solo los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en esto, porque hay cuestiones, porque acá no hay recetas mágicas, ¿no? Es decir, la educación hay que pensarla siempre en el mediano plazo y hay que pensarla interactuando con otras políticas, ¿no? Con políticas de territorio, con políticas culturales, de recreación, de cultura, de puertas abiertas, ¿no? Hay experiencias internacionales, hizo Lula en Brasil, en México, que justamente atienden la situación de la violencia que el INED hoy dice que es uno de los aspectos claves a resolver en los centros educativos, ¿sí? Porque evidentemente nadie aprende con miedo, así como nadie aprende con hambre, ¿no? Exacto. Entonces, allí hay algunas cuestiones que Yamandú me parece que adecuadamente está diciendo la revolución de las cosas simples, porque en realidad tenemos que volver a cosas que están en la tapa del libro, que son elementales, que decía Miguel Soler, ¿no? Decir, si yo voy a dar clase en una escuela rural y los niños no comen, primero tengo que resolver el cordero. Tengo que ver quién me va a poner el cordero para la olla, ¿no? Entonces, eso que pasaba hace 60 años sigue pasando hoy. Si no resolvemos algunas cuestiones de alimentación, hoy, sobre todo a nivel de los adolescentes, bueno, difícilmente logremos mejorar los niveles de aprendizaje. Si no resolvemos cuestiones de violencia, ¿sí? Algunos vienen de la familia y otros no necesariamente de la familia, vienen del entorno. Entonces, nadie aprende en entornos violentos, nadie aprende con hambre. Y esas cosas que parecen simples no son tan simples, pero evidentemente si los chiquilines no van tampoco van a aprender. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo que es de articulación, que tiene que ver con los territorios, que tiene que ver cómo utilizamos esas infraestructuras los fines de semana. Y tampoco hay que inventar la rueda, ¿no? Yo hoy decía con José Carlos, dimos clase en el Rosel, pero además fuimos estudiantes en el liceo. Y en el liceo y en la escuela, toda la vida se hicieron actividades comunitarias que antes se llamaban kermés, ¿no? Que en el liceo Manuel Rosel se llamaban el solsticio, que lo organizaban viejos docentes y queridos docentes,
como Ana García, bueno, como Femenías, como Ever, Freitas, en fin, donde una vez que se realizaba esa actividad, que eran actividades deportivas, de teatro, culturales, ¿no? Donde los gurises vendían torta, bueno, ¿qué pasaba después con las notas? Bueno, mejoraba, porque mejoraba el relacionamiento interpersonal entre los estudiantes, con los profesores. Sí, eso lo vivimos como docentes y como estudiantes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y que en realidad no son enormemente costosas. Otras sí. Y ahora quería recaer en lo que planteó Delegado, porque me parece que es importante, ¿no? Primero por esto que decía José Carlos, un gobierno que recortó becas. Hay que resistir un poquito el archivo, ¿no? Es decir, el gobierno, una de las primeras medidas que tomó con el argumento del déficit fiscal fue recortar 10.000 becas de Yo Estudio y Trabajo. Es decir, un programa orientado a jóvenes que tenían que trabajar, ¿sí? Y que además eso los posibilitaba terminar sus estudios. 10.000 becas recortó, Marcos. 10.000 becas. Qué barbaridad. Entonces, bueno, esas becas luego se retomaron hace un año y medio. 3.000, o sea, de las 10.000 quedaron 3.000 a un tercio del monto de la beca. O sea, una beca de mucho peor calidad de la que existía y con un programa con mucho menos impacto. Ahora, lo paradójico es que los propios actores que están planteando esto dicen que el 93% de los gurises que reciben becas culminan sus estudios. Entonces, nosotros fuimos a ver, ¿hay experiencias similares donde le demos un premio a los estudiantes? Y no hay. No hay experiencia internacional. ¿Por qué queremos inventar la rueda? Pero además hay algo que es de sentido común. Que yo no necesito cargar sobre un chiquilín que ya bastante tiene, con que tiene problemas de alimentación, con que vive en un hogar que de repente ni siquiera tiene una cama para él solo, donde no tiene agua caliente, donde no tiene un baño, donde, bueno, todo lo que sabemos que implica la pobreza estructural. Y además le voy a decir, mirá, la responsabilidad es tuya, ¿no? La responsabilidad si terminás el liceo es tuya. Me parece que es bastante cínico, sí, ¿no? Entonces, en todo caso, la responsabilidad es de la sociedad y evidentemente tendrá que estar acompañado de un esfuerzo de los estudiantes, ¿sí? Como toda la vida. Ahora, lo que no podemos hacer es cargarle el peso de la responsabilidad al gurí, que además le decimos que si no es pobre no se lo damos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es de un oportunismo y de un cinismo bastante complicado, ¿no? Además que, bueno, podríamos discutir que tiene una mirada meritocrática y todo. Ahora, lo que está claro que los estudiantes lo que precisan es que los apoyemos durante el periodo del estudio, ¿sí? Durante el periodo donde, bueno, ahí tenemos que apoyarlo con materiales. Mirá, Marcos, me acuerdo cuando entré a la Comuna Joven, el gobierno de Tabaré hizo 2-3 medidas muy buenas, ¿no? Una fue la universalización del boleto estudiantil. Sí, claro. ¿Sí? Y el otro, porque siempre los Frente Amplistas somos muy de darnos, ¿no?, con un caño que no hicimos nada en educación. Bueno, cuando llegó el Frente Amplio, el 75% de los jóvenes terminó el ciclo básico. Hoy prácticamente el 100% lo termina, ¿sí? Y en aquel momento el Frente presentó un programa que se llama el PIU, Plan de Impulso a la Universalización, ¿sí? Entonces me llama una directora de un liceo de Barros Blancos, me dice, mira, Sebastián, nosotros precisamos que venga el PIU acá. ¿Por qué? Porque tengo 2 hermanos que se cambian los campeones en la puerta del liceo para poder estudiar. ¿Está? Entonces, para esos chiquilines, una beca de 2.000 pesos le cambiaba la vida. Claro. Entonces, si a esos gurises, a esos mismos gurises, yo les digo que le voy a dar al final, no les va a servir de nada porque no van a llegar. Entonces, a mí me parece que es de una irresponsabilidad muy grande esta propuesta, que en realidad parecería que está buscando el voto fácil, ¿no? Y yo en los comités contaba una anécdota que la vi con 2 amigos. Yo en el 2002 vivía en Nuevo París, ¿tá? Yo estudiaba en el IPA y mis amigos en la Facultad de Ingeniería. Hoy son los 2 ingenieros, ¿sí? Uno de ellos, hijo de un albañil, ¿sí?, de ahí del barrio en Campistegui. Y sí, habíamos hecho juntos el liceo, bueno. Entonces eran muy amigos, hasta hoy en día somos muy amigos. Entonces él pidió la beca del Fondo de Solidaridad, ¿tá? En aquel momento las becas funcionaban bastante mal, hoy eso se ha resuelto bastante. Entonces lo que ocurría es que a vos te daban la beca cuando ya había culminado el año, ¿sí? En aquel momento, no sé si era en septiembre o en octubre. O sea, en lugar de pagarle mes a mes, le pagaron todo junto, ¿no?
Lo que pasó es que mi amigo no pudo renovar la beca. ¿Sí? ¿Por qué no pudo renovar la beca? Y no, porque tuvo que salir a trabajar. Me acuerdo además, le pagaban $1 la cuadra, ¿no? O sea, repartiendo volantes. ¿Está? Iba a estudiar en bicicleta, ¿no? O sea, no, meritocracia no. Lo que le sigue. Impresionante. ¿No? Y realmente un esfuerzo colosal para poder terminar de estudiar. Entonces, esto que yo lo cuento como una experiencia anecdótica, en realidad muestra que, claro, lo que precisamos no es ese premio al final. Lo que precisamos es el acompañamiento, ¿no? Porque de repente vos en tu casa, tu madre no sabe explicarte cómo se resuelve una ecuación diferencial o qué es un mol. No tiene por qué saberlo, porque capaz que no terminó el liceo. Ahora, eso que no me lo da mi casa, me lo tiene que dar la política pública, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay algunas claves que está presentando el Frente Amplio que tienen que ver con crear una universidad de educación. ¿Sí? Ese es un tema muy planteado por los docentes y en el cual vos trabajaste muchísimo. Sí. ¿En qué estamos con eso? Bueno, mirá, primero cuando se votó la ley de 2008, ¿sí? El Frente Amplio había tomado una postura de que la formación docente fuera universitaria, pero a través de un instituto. Cuando yo llegué al Parlamento en el año 2010, junto a un grupo de profes y al PP, empezamos a decir, bueno, Uruguay precisa por lo menos 2 universidades públicas más. Una universidad tecnológica que esté enfocada al interior del país. El PP decía que lo tenía que hacer la UTU, ¿no? Al final terminamos en una opción que solo universitaria para el interior. Y la otra, la Universidad de la Educación. ¿Por qué la Universidad de la Educación? Bueno, tenemos más de 2.000 docentes, ahora hay menos porque, bueno, hicieron varios cambios, no quiero entrar en el detalle, pero más de 30.000 estudiantes, ¿sí? Eso es una masa crítica para una formación universitaria. Necesitamos generar posgrados en educación. Hoy hacer los posgrados en educación son costosos, son difíciles y tenemos poca oferta educativa pública. Una universidad de educación podría perfectamente resolver ese problema, ¿sí? Posgrados, especializaciones y doctorados. ¿Eso qué implica? Bueno, que una institución universitaria cumpla los 3 roles que tienes asignados: la educación, la extensión y la investigación. Hoy en formación docente básicamente está orientada a la educación, no hace extensión o muy poca, y ni hablar en materia de investigación. Entonces, la idea que largamos en el año 2012, 2013 fue, junto a la Universidad Tecnológica, crear una universidad de educación. Estuvo muy cerca, nos faltó un voto en el Senado. En aquel momento fue el senador Amorín, ¿sí? Que no quiso votar, además de todo el Partido Nacional, hay que decirlo, y nos había acompañado la propuesta Bordaberry, ¿no? Que realmente fue el único legislador de la oposición que se puso al hombro este proyecto. Y nosotros creemos y seguimos pensando que la Universidad de la Educación es una propuesta necesaria, ¿sí? ¿Este gobierno qué hizo? Bueno, creó una acreditación del título docente con un argumento falso. ¿Cuál es ese argumento falso? Que los que somos profesores no accedemos a formación de posgrado, lo cual no es así. Okay. Para empezar, yo tengo un posgrado en Historia Económica realizado en la Universidad de la República. Pero si voy con mi título de profesor de Historia a la UBA o a la Universidad Federal de Pelotas o a Río Grande o a cualquier universidad del mundo, me van a aceptar el título de grado. Entonces, gastaron millones de pesos ¿para qué? Para que el Ministerio de Educación y Cultura nos diga a los profesores que estamos acreditados como si fuéramos universitarios. Algo absurdo, porque nos está diciendo una institución que no es una universidad que tenemos nivel universitario. No tiene ningún sentido. Totalmente. Y se gastaron millones de pesos y todavía no sabemos bien cuánto se gastó en esto. ¿Tá? Entonces, para nosotros el camino es un camino que tiene que ir acompañado de la movilización social. Es decir, acá seguramente tengamos que seguir trabajando con estudiantes y con docentes para concretar esa universidad de educación. Es una de las propuestas centrales del programa del Frente Amplio, ¿sí? Porque sabemos que en la formación docente está una de las claves de la jerarquización de la tarea docente, ¿no? La docencia se jerarquiza con salario, pero se jerarquiza también con formación. Porque necesitamos que más gente quiera ser profesor, que quieran ser maestros, que quieran ser maestros técnicos. Entonces ahí tenemos, creo que, un segundo desafío, ¿no? El primero, generar grandes acuerdos. El segundo, esta institucionalidad nueva.
Y el tercero, que bueno, acá estuvo Cristina, ¿no? Pero esto tiene que estar articulado con las necesidades de las familias, ¿sí? La educación ya no es solo formar para la ciudadanía y formar para el trabajo, es también un sistema de cuidados. Y esto lo tenemos que entender, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si vos no podés trabajar, no podés estudiar porque tenés que cargarte la tarea de cuidados, bueno, seguramente ahí tenés un problema de igualdad muy importante. Y generalmente las que sufren eso son las mujeres. Entonces, la educación tiene que responder mucho más a las necesidades de las familias, ¿sí? Porque si no, lo que no lo resuelve al Estado, bueno, seguramente lo va a terminar resolviendo las espaldas de esas mujeres, ¿tá? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, extender el sistema de escuelas de tiempo completo. Tenemos una demanda muy grande y absolutamente insatisfecha. Extender el sistema de CAIF aún más, ¿sí? Con modelos como los que tenemos, por ejemplo, en Los Siempre, ¿sí? Que se adaptan a las necesidades de la familia. Siempre son centros de cuidado, sindicato, empresa y Estado, digo rápidamente para explicar, porque uno a veces habla de cosas ya conocidas, pero... Y lo otro, extender los liceos y las escuelas, los liceos y las UTUs de tiempo extendido y tiempo completo, ¿no? Porque bueno, porque allí los estudiantes, y nosotros tenemos un liceo de tiempo extendido muy bueno, que es el Liceo 5, el 5, claro, que tiene uno de los resultados educativos mejores de todo el país. Esto ya viene del periodo nuestro, del periodo del Frente, ¿sí? Porque bueno, porque allí se les resuelve la alimentación, porque allí tienen talleres, porque allí tienen, digamos, una serie de actividades que por otro lado no estarían recibiendo, por supuesto que no reciben. Y bueno, por allí van algunas de las cosas que estamos proponiendo. Nosotros en este periodo hemos ido trabajando otras propuestas, sí, que tienen que ver más con Canelones. Por ejemplo, le hemos planteado a la UTEC la necesidad de una formación específica en logística en el eje Ruta 5, ¿sí? Porque allí tenemos la instalación, claro, allí tenemos un montón de empresas que están orientadas hacia ese sector. Hemos planteado también a formación docente la necesidad de un centro de formación también por el eje Ruta 5, particularmente en Las Piedras. Hemos planteado que en Ruta 6 tendríamos que tener una formación para el sector avícola, que no tenemos, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, la educación también tiene que estar, digamos, en sintonía y en diálogo con esos territorios, porque evidentemente si no queda desconectada de la realidad. Es así. Hay dos cuestiones que hablábamos, Tati, antes de empezar la audición. Uno tiene que ver con algo que insiste mucho Yamandú, que es el aterrizaje en el territorio de las diferentes instituciones, porque esto es un abordaje conjunto, colectivo, desde los temas de la pobreza que nos duelen tanto, a los temas de acceso a la salud, la vivienda, la educación. Ahí yo creo que la idea central es justamente cómo convergemos en el territorio donde están involucradas las instituciones, las intendencias, la sociedad en su conjunto. Como bien vos lo decías, el tema de la educación no es un tema de los docentes solamente o de las autoridades, sino es un tema de la sociedad en su conjunto. Y ese es un tema que me gustaría tu reflexión. Y el segundo tema tiene que ver con algo que vos lo dijiste también, pero que nos deja muy preocupados. Nos contaba del Liceo 2 de Las Piedras, que tiene un psicólogo para una cantidad de chiquilines que por las diferentes circunstancias que vienen desde la pandemia, más los problemas familiares, económicos, sociales, etcétera, concurren, hacen lista de espera para el psicólogo, un psicólogo que ahora se va a repartir con el Rosé, porque tampoco hay. A mí me parece que en toda esta reconstrucción, en esta volver a enamorar, hay un aspecto que es fundamental, que es abordar la salud mental no solo del alumno, sino también de la propia comunidad educativa, de la propia comunidad que rodea al liceo. Me parece que son desafíos que tenemos enormes, ¿no? Sin duda, Marcos. Yo creo que en estos años, en estos 20 años, si algo demostró la gestión del gobierno de Canelones, era la necesidad de infraestructura deportiva, cultural, recreativa,
porque lo que ocurre es que si el Estado no genera esa oferta, hay amplios sectores de la población que no acceden. Exacto. ¿No? Entonces, cuando pasamos por el polideportivo de 18 de Mayo, o el de Atlántida, o el de Colonia Nicolich, y vemos que está lleno de chiquilines, de adultos mayores, de trabajadores, ¿sí?, que de otra forma no podrían acceder. Y entonces allí estamos generando comunidad. Y ese es el gran desafío que tenemos, ¿sí?, que en este caso las infraestructuras educativas no solo sean de la educación, ¿no? Que un sábado de tarde, un domingo de tarde pueda utilizar un gimnasio de un liceo, ¿sí? Que podamos llenar las salas de teatro de gurises de la escuela, de gurises de la UTU, de gurises del liceo. Eso supone generar un entramado, digamos, comunitario que tiene que tener recursos, pero que tiene que tener mucho diálogo. Exacto, ¿no? Que tiene que tener mucho diálogo, porque no va a venir el director del CODICEN o el presidente del CODICEN a decir qué es lo que podemos hacer, qué sé yo, en Atlántida, que ahora estoy viviendo por allá, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con un diálogo de la comunidad. Y además, cuando hablamos de los temas de salud mental, de adicciones, cuando tenemos ese tipo de red, esos problemas disminuyen, ¿no? Cuando tenemos comunidad, digamos. Exacto. Y ahí hay un trabajo enorme para hacer, que la educación puede dar mucho, pero lo que no podemos dejar es dejarla sola, ¿no? Es decir, no le podemos pedir a la educación que nos resuelva todos los problemas, ¿sí? Que nos resuelva los problemas de desigualdad, de pobreza, de violencia, de educación sexual. Es decir, le pedimos a la educación que nos resuelva todo, ¿no? Eso no es posible. La educación en soledad no puede, porque en primer lugar es parte de esa sociedad, y en todo caso lo que sí creo que tenemos que lograr es darle herramientas a las instituciones educativas para ese diálogo, ¿no? Nosotros en algún momento presentamos un proyecto que tenía que ver con esto, que tenía que ver con que los liceos puedan hacer convenios con las organizaciones del territorio, ¿sí? Estamos pensando, por ejemplo, en pasantías que pudieran hacer los chiquilines en el hospital, en la junta local, en el municipio, en una empresa, en un gimnasio, ¿sí? Y ese tipo de vínculos, de fortalecer, y en lugar de tener esta demanda tan instalada que tenemos, que es la de tener muros, ¿no? Porque Exacto. A veces lo que nos piden las instituciones es, no, queremos poner una reja. No queremos poner una reja, queremos sacar la reja. Lo que queremos es que el liceo o la escuela se abra los fines de semana, Absolutamente. ¿no? Que se utilice por parte de la comunidad. Y eso, voy a graficarlo de esta forma, cuando un estudiante le tira una piedra a un liceo, ¿sí?, está dando un mensaje mucho más potente que el vidrio que rompe. Lo que le está diciendo al Estado es, vos me dejaste de lado. En todo caso, lo que precisamos es que los gurises que están en la puerta del liceo entren, ¿no? Que entren, que sean parte de esa comunidad educativa. Y ese es el desafío más grande que tenemos. Porque hoy, en realidad, la institución educativa perdió sentido, ¿no? Y cuando el liceo, sobre todo el liceo, se vuelve un lugar en donde los estudiantes no quieren estar, los profesores no quieren estar, los directores no quieren estar, estamos en un problema. Y un problema muy grave, porque nadie le encuentra una utilidad, nadie le encuentra un sentido a eso. Entonces hay que resignificar y trabajar muchísimo digamos, en la motivación, en los motivos que nos hacen estudiar, ya no solo en el gusto por querer, porque además el rol docente está cuestionado fuertemente. Absolutamente. ¿No? Porque aquel viejo rol en donde, bueno, uno iba, digamos, el profe, ¿no?, aquello de la fuente de conocimiento, no existe más, porque el conocimiento lo tengo en mi teléfono. Exactamente. Entonces, el rol que hoy tenemos es muy distinto al que teníamos hace 25 o 30 años, que tiene que ver más que ver con, bueno, con cómo decodificamos el volumen gigantesco de información que nos cae a cada uno de nosotros como consumidores, como ciudadanos, como usuarios de redes sociales, cómo empezamos a distinguir lo veraz de lo falso, cómo empezamos a distinguir ya no la información, las imágenes, ¿no? Porque tenemos, digamos, hay herramientas que generan imágenes y directamente no podemos saber si una imagen es real. Bueno, todos esos desafíos que tienen que ver con
con la ciudadanía global, con las tensiones, con los conflictos que existen. Bueno, ese es el rol que tiene que rediscutir la educación, y que lo que no podemos hacer es hacer lo que hizo este gobierno, ¿no? Decir, voy a hacer una reforma sin los profesores. Sí, absolutamente. Mirá, Marcos, hace unos días salió una encuesta que planteaba, la mitad de los docentes dicen que no cambió nada en sus aulas. Es decir, la montaña parió un ratón, ¿no? Y eso tiene una explicación, porque el gobierno, aquella frase, ¿no?, que dicen que dijo Unamuno, ¿no? Sí. Venceréis, pero no convenceréis. Es decir, el gobierno decidió vencer en lugar de convencer. Porque no se puede hacer una reforma de este tipo que planteaba que uno puede estar de acuerdo, digamos, con las competencias o no, y eso además yo creo que no son ni de derecha ni de izquierda las competencias, porque reformas por competencias se ha realizado Dilma en Brasil o Podemos en España, ¿sí? Y las competencias ya existían en el sistema educativo uruguayo, tampoco es que sean tan novedosas. De hecho, uno de los mejores liceos en educación basada en proyectos la tenemos en el departamento de Canelones, es el Liceo 2 de Toledo, donde estaba un querido compañero frente amplista, Pablo Pellegrini, de director. Un liceo fabuloso, que arrancó con un contenedor al lado de una capilla, ¿tá?, en la ruta 33. Sí, claro. ¿Tá? Que luego se alquiló un edificio, que se pusieron más contenedores porque los chiquilines estaban muy contentos de ir ahí, y después se terminó un liceo fantástico que lo hizo el gobierno frente amplista. Entonces, la educación basada en proyectos no es nueva, no es de derecha, no es de izquierda. Lo que seguro es que contra los docentes no se va a hacer ninguna reforma educativa. Porque al final, y esto es más viejo que el agujero del mate, cuando se cierra la puerta del salón de clase, el que da la clase no es el director, es el docente. Entonces, el proceso de cambio, de transformación, de rediscusión de los sentidos, tiene que ser con los profesores, tiene que ser con los estudiantes. Porque si no, creo que no, digamos, parecería que repetimos la historia, ¿no? Que repetimos lo del 96, ¿no? No vino Rama, vino Robert Silva, que estaba en la época del 96, ¿no? Porque además, eso es lo otro, que compramos buzones permanentemente los uruguayos, ¿no? Pues Robert Silva hacía algo que no es novedoso en el sistema educativo uruguayo, porque estaba con Rama, del 96, o sea, y ese sí, ahí era chico. Hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay cosas que merecen una discusión, porque en el fondo estamos discutiendo de cuestiones que son muy trascendentes y que tienen que ver nada más ni nada menos que con el sentido de la educación y con qué es lo que hacemos en las aulas y con cómo lo hacemos. Entonces, la convocatoria que estamos haciendo desde el frente tiene mucho sentido. Claro, para un truco se necesitan 4, ¿no? Por lo menos. Hay que ver si conseguimos convencer. Pero yo creo que tenemos, digamos, la posibilidad de buscar mínimos acuerdos, ¿no? Es decir, ¿estamos todos de acuerdo que hay que fortalecer la educación pública? ¿Estamos todos de acuerdo que queremos mejorar los aprendizajes? ¿Estamos todos de acuerdo que queremos extender los sistemas de tiempo completo y tiempo extendido? Bueno, sentémonos, como decía Sendik, ¿no? Trabajemos, Raúl Sendik, sí. Bebe Sendik, a trabajar sobre las coincidencias. ¿Estamos de acuerdo en que hay que, Marcos, cuando arrancó el Frente Amplio teníamos 3.000 estudiantes universitarios en el interior? Hoy hay 25.000. Impresionante. Es un aumento de un 600%. Una política de descentralización de la universidad impresionante. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una fortaleza. Estamos de acuerdo en los campus educativos que queremos compartir, que queremos que la UTEC comparta con formación docente y con la universidad. Claro. Y tener, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con gente que trabajó en esto en otros países. Necesitamos tener polos tecnológicos que estén vinculados en los territorios, a lo que pasa en el territorio, a lo que pasa en Tacuarembó con la madera, o en Rivera con el comercio, o en Cerro Largo con la carne. Es decir, tenemos que tener polos de desarrollo donde las instituciones educativas se vinculen, ¿sí? Que generen pequeñas germinadores de empresas, germinadores de cooperativas, donde le pongamos conocimiento, que esto además es más viejo que el agujero del mate también. Es decir, no es que la universidad al servicio del país, es el plan Maciolo. Claro. No es algo que estemos diciendo ahora, pero evidentemente que todavía no lo logramos, ¿no? Sí, es decir, entonces tenemos cosas para hacer que realmente valen la pena,
Y hay gente, creo que hay gente valorable en todos los partidos que puede aportar. Seguramente no todos salgamos de esa mesa conformes, pero el gobierno tiene que tener... hay alguien que decía, en la victoria hay que ser magnánimo, ¿no? Es decir, el que tiene que ser mano es el gobierno. Este gobierno diría que no tuvo esa actitud generalmente hacia la oposición, de decir, vamos a construir. Más bien dijo, este es mi programa y jódanse. Yo creo que merecemos sentarnos en esa mesa, y si con los partidos de políticos, con los sindicatos, con los trabajadores de educación, con los estudiantes, con las familias, logramos 3, 4, 5 puntos, bueno, partamos de esa base y después ya habrá tiempo para discutir el resto. Excelente, Tati. La verdad que da gusto seguirte escuchando, pero bueno, tenemos que ir terminando. Yo creo que ya nos pasamos un poco el tiempo. Perdón, con la comprensión de nuestro operador y de la radio, pero realmente da gusto para escucharte. Quiero señalarle a quienes nos escuchan y a los que nos ven por YouTube que va a quedar colgada esta charla del Tati mañana, ya queda colgada en la página de la radio, en M24, y que a su vez nosotros nos encargamos de reproducir. Muchísimas gracias, verdaderamente en un tema que tanto nos preocupa nos ha dado una charla formidable. Muchas gracias, ojalá podamos con ese compromiso salir adelante y volver a enamorar. Bueno, gracias. El gusto mío, Marco. Gracias.